Hola y bienvenidos a un nuevo viaje de descubrimiento. Hoy, nuestra expedición nos lleva a un punto extraordinario en el mar Mediterráneo. Un mundo en sí mismo, esculpido por fuerzas geológicas monumentales y pulido por el paso de millones de años. Nos sumergiremos en la isla de Mallorca, pero no como la suelen presentar. Hoy vamos a ignorar el mapa hecho por el hombre para leer el mapa que ha escrito la propia naturaleza. Un mapa de montañas que nacieron del fondo del mar, de criaturas que no existen en ningún otro rincón del mundo y de ecosistemas que funcionan con una precisión asombrosa. Acompáñenme a desvelar la biología y geología secretas de esta joya del Mediterráneo. Mallorca se formó hace millones de años, la placa tectónica africana inició un lento pero imparable viaje hacia el norte, colisionando con la placa euroasiática. La presión de este choque titánico fue tan inmensa que los sedimentos acumulados durante eones en el fondo del antiguo mar de Tetis comenzaron a plegarse, a arrugarse y, finalmente, a emerger sobre las olas. De este violento nacimiento surgió la espina dorsal de la isla, la majestuosa Serra de Tramuntana. Esta cadena montañosa no es simplemente una colección de picos, es un libro abierto de geología. Compuesta principalmente por roca caliza, un material formado por los restos de incontables organismos marinos, la sierra es un testimonio de su pasado oceánico. La naturaleza porosa y soluble de la roca caliza ha permitido que el agua, a lo largo de milenios, se convierta en la principal escultora del paisaje. Este proceso, conocido como karstificación, ha creado un mundo de formaciones espectaculares. Vemos cañones sobrecogedores, como el Torrent de Pareis, sus paredes verticales, que en algunos puntos alcanzan los 200 metros de altura, nos hablan de la persistencia y el poder erosivo de un simple torrente. Pero la acción del agua no solo está en la superficie. Debajo de nuestros pies, la Serra de Tramuntana está horadada por una red complejísima de cuevas y acuíferos subterráneos. El agua de lluvia se filtra a través de las grietas de la roca caliza, disolviendo el carbonato de calcio y creando lentamente cavidades que crecen con el paso de los siglos. Este sistema subterráneo es vital, ya que almacena y distribuye el agua dulce por toda la isla, un recurso escaso y precioso en un entorno mediterráneo. El aislamiento es uno de los motores más potentes de la evolución, y Mallorca es un laboratorio natural perfecto para observarlo. Al separarse del continente, la vida en la isla quedó a la deriva, obligada a adaptarse a unas condiciones únicas y a una competencia distinta. El resultado es un asombroso nivel de especies que solo podemos encontrar aquí. Quizás el caso más maravilloso es el del sapillo partero mallorquín, conocido científicamente como Halides mulletensis. Este pequeño anfibio es considerado un fósil viviente. Durante décadas, los científicos solo lo conocían por sus restos fósiles y creían que se había extinguido hacía miles de años. Pero en 1979, fue redescubierto, vivo y coleando, en los arroyos más remotos e inaccesibles de la Serra de Tramuntana. Su biología es extraordinaria. A diferencia de la mayoría de los anfibios, que depositan sus huevos en el agua, el sapillo partero mallorquín ha desarrollado una estrategia de supervivencia única. El macho carga con los huevos fecundados, enrollados en sus patas traseras, protegiéndolos de los depredadores durante semanas. Solo cuando los renacuajos están a punto de eclosionar, el macho se acerca a una pequeña charca de montaña y los libera. Este comportamiento es una adaptación increíble a un entorno con pocos puntos de agua estancada y segura. Pero el mundo animal no es el único con exclusividades. La flora mallorquina también presume de joyas únicas. El Hipericum balearicum, por ejemplo, es un arbusto de curiosas hojas onduladas y aspecto verrugoso, una adaptación para capturar la humedad del aire y reducir la pérdida de agua. O la peonía de Baleares, con sus flores espectaculares que salpican de color el sotobosque en primavera. Cada una de estas plantas ha recorrido un camino evolutivo distinto, una solución biológica diferente para prosperar en el microclima y el suelo mallorquín. Si la superficie es sorprendente, el mundo subterráneo de Mallorca es sencillamente otro universo. La misma roca caliza que da forma a las montañas es la arquitecta de palacios subterráneos. Las cuevas de la isla son famosas, pero su formación es un proceso químico y físico de una lentitud y una belleza extraordinarias. Todo comienza con una gota de agua de lluvia. Al caer, el agua absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, volviéndose ligeramente ácida.
Esta agua acidulada se infiltra en el terreno y disuelve la roca caliza. Cada gota transporta una minúscula cantidad de carbonato de calcio disuelto. Al llegar al techo de una cueva, la gota queda suspendida por un momento. Parte del dióxido de carbono se libera al aire de la cueva, lo que provoca que el carbonato de calcio ya no pueda mantenerse disuelto y se precipite, depositando un anillo microscópico de calcita. Gota a gota, durante miles y miles de años, estos anillos de calcita forman las estalactitas que cuelgan del techo. El agua que gotea al suelo deposita el resto de su carga mineral, construyendo, capa sobre capa, las estalagmitas que se elevan para encontrarse con ellas. En algunas de estas cuevas se encuentran lagos subterráneos de aguas increíblemente transparentes, cuya composición mineral es única en el mundo, y que albergan vida adaptada a la oscuridad perpetua. La riqueza biológica de Mallorca no termina en su costa. De hecho, ahí es donde empieza otro de sus ecosistemas más cruciales. Las aguas que rodean la isla esconden uno de los tesoros naturales más importantes del Mediterráneo: las praderas de Posidonia oceánica. A primera vista, podría parecer un simple lecho de algas, pero la Posidonia no es un alga, sino una planta superior, con raíces, tallo y hojas, que hace millones de años completó el viaje evolutivo inverso. Regresó de la tierra al mar. Y su función es vital. Estas praderas submarinas son los verdaderos pulmones del Mediterráneo, generando enormes cantidades de oxígeno a través de la fotosíntesis. Sus largos y densos cinturones de hojas actúan como una barrera natural que frena la fuerza del oleaje, protegiendo las playas de la erosión de una forma mucho más eficaz que cualquier estructura artificial. Al mismo tiempo, sus intrincados sistemas de raíces y rizomas fijan el lecho marino, creando un sustrato estable. Pero quizás su papel más importante es el de ser una guardería para la vida marina. Entre sus hojas, cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos encuentran refugio, alimento y el lugar perfecto para desovar. Desde pequeños alevines hasta sofisticados cefalópodos como sepias y pulpos, la pradera de Posidonia es el epicentro de la biodiversidad costera. Sin ella, el ecosistema marino que conocemos simplemente colapsaría. Finalmente, elevamos nuestra mirada al cielo, porque Mallorca es también un punto estratégico para la fauna aérea del mundo. La isla es un imán para las aves, tanto para las residentes como para las que están de paso. En el norte, encontramos el Parque Natural de S'Albufera, la zona húmeda más importante de las Islas Baleares. Este mosaico de marismas, dunas y canales es un paraíso para la avifauna. Para miles de aves migratorias que viajan entre Europa y África, S'Albufera es una estación de servicio indispensable. Aquí pueden detenerse a descansar, alimentarse y reponer fuerzas antes de continuar su épico viaje de miles de kilómetros. Flamencos, águilas pescadoras, garzas y una enorme variedad de aves limícolas dependen de la salud de este humedal. Y de vuelta en las cimas de la Serra de Tramuntana, planea una de las siluetas más impresionantes de la avifauna europea: el buitre negro. Con una envergadura que puede superar los 2,5 metros, es una de las aves rapaces más grandes del continente. Esta especie estuvo al borde de la desaparición en la isla, pero gracias a intensos esfuerzos de conservación, su población se ha recuperado. El buitre negro es una pieza clave del ecosistema. Como ave necrófaga, se encarga de limpiar el medio natural, eliminando restos orgánicos y previniendo la propagación de enfermedades. Su majestuoso vuelo sobre los picos calcáreos es el símbolo de la resiliencia de la naturaleza mallorquina. Así, al terminar nuestro recorrido, vemos Mallorca con otros ojos. No es solo tierra, mar y turismo. Es el resultado de una colisión continental. Es un refugio de especies que han seguido su propio camino evolutivo. Es un mundo subterráneo de una belleza química y silenciosa. Imaginen por un momento que están en su lugar de trabajo, en un día completamente normal. De repente, en el suelo bajo sus pies comienza a temblar. No es un terremoto lejano, es algo que está sucediendo justo ahí. Una grieta se abre en la tierra, y de ella emana un humo con un olor extraño y penetrante. En cuestión de horas, en ese mismo lugar, comienza a nacer una montaña de fuego. Suena como el inicio de una película de ciencia ficción, pero esto no es una fantasía. Es la historia real y documentada de uno de los fenómenos geológicos más extraordinarios del siglo XX. Hoy viajamos a Michoacán, México,
para ser testigos del nacimiento, la vida y la muerte del volcán más joven del mundo, el Paricutín. La historia comienza el 20 de febrero de 1953. En un campo de maíz cerca del pueblo de Paricutín, un campesino llamado Dionisio Pulido se preparaba para trabajar la tierra. Durante días, él y otros habitantes de la zona habían sentido temblores y escuchado ruidos extraños que parecían retumbar desde las profundidades. Pero ese día, algo cambió drásticamente. Mientras trabajaba, Pulido observó con asombro cómo se abría una fisura en su sembradío, de casi 2 metros de ancho y 50 de largo. La tierra se hinchó y de la grieta comenzó a salir un humo grisáceo, acompañado de un silbido y un intenso olor a azufre. Lo que estaba presenciando no era un simple incendio o un escape de gas. Era el primer aliento de un nuevo volcán. Aterrorizado por el evento, el campesino huyó del lugar, pero la curiosidad y el asombro científico atrajeron a otros. En las siguientes horas, el evento se intensificó de una manera que desafía la imaginación. De la fisura comenzaron a ser expulsados con violencia fragmentos de roca incandescente, ceniza y bombas volcánicas. Estos materiales, al caer alrededor del punto de emisión, comenzaron a acumularse. Para la medianoche de ese primer día, donde antes había un campo plano, ahora se alzaba un cono de escoria y ceniza de casi 50 metros de altura. Una montaña bebé, nacida en menos de 24 horas. Para entender lo especial que es el Paricutín, tenemos que hablar de su tipo. No todos los volcanes son iguales. No estamos ante un estratovolcán gigante como el monte Fuji o el Popocatépetl, que tienen ciclos de actividad de miles de años. El Paricutín es lo que los geólogos llaman un volcán monogenético. Como su nombre indica, mono significa uno y genético se refiere al origen. Son volcanes de un solo uso. Se forman a partir de una única bolsa de magma, relativamente pequeña, que asciende rápidamente a la superficie. Una vez que esa bolsa se agota, el volcán se apaga para siempre. Su vida es corta, violenta y espectacular. El cinturón volcánico transmexicano, la enorme cadena de volcanes que cruza México de costa a costa, está salpicado por miles de estos conos de ceniza. El Paricutín no fue una anomalía, simplemente fue el único cuyo nacimiento pudimos documentar desde el minuto cero. Durante su primer año, el Paricutín estuvo en una fase de erupción casi constante y muy violenta. Las explosiones estrombolianas lanzaban material a cientos de metros en el aire, construyendo el cono principal a un ritmo vertiginoso. Al final de ese primer año, el volcán ya medía más de 330 metros de altura. Había creado una montaña en el tiempo en que la naturaleza suele tardar en hacer crecer un árbol. Pero la construcción del cono era solo una parte del espectáculo. El verdadero poder transformador del Paricutín se manifestó a través de sus flujos de lava. Tras la fase explosiva inicial, la actividad cambió. El magma basáltico, relativamente fluido, comenzó a brotar desde la base del cono y desde nuevas fisuras que se abrían a su alrededor. Aquí es donde la historia pasa de ser un fenómeno localizado a una fuerza transformadora del paisaje. Imaginen un río de roca fundida, a más de 1000 grados Celsius, avanzando lenta pero imparablemente. No se mueve a la velocidad de un torrente de agua, sino como una masa viscosa y destructiva que consume todo a su paso. Los bosques de pinos y oyameles que rodeaban la zona fueron los primeros en ser consumidos, los árboles estallando en llamas al contacto con el calor extremo. Luego, la lava puso su mira en los asentamientos humanos. El pueblo de Paricutín, que le dio su nombre al volcán, fue la primera víctima. Sus habitantes tuvieron tiempo de evacuar, pero observaron impotentes cómo sus casas y tierras de cultivo eran lentamente sepultadas bajo metros de roca negra. El siguiente en la lista era un pueblo más grande, San Juan Parangaricutiro. Durante meses, sus habitantes vieron cómo la lengua de lava avanzaba, lenta pero segura, en su dirección. Finalmente, en junio de 1944, la lava llegó al pueblo. Y aquí, ocurrió una de las escenas más icónicas de toda la erupción. La lava fluyó a través de las calles, engullendo casas y plazas. Sin embargo, una estructura de piedra demostró una increíble resiliencia: la iglesia del pueblo. La lava rodeó el templo, sepultando por completo el altar mayor y gran parte de la construcción.
Pero la torre del campanario y una parte de la fachada trasera, construidas con una roca más robusta, lograron resistir la presión y el calor. Hoy, esa torre solitaria que se alza en medio de un mar de roca volcánica solidificada es el testigo silencioso y más famoso de la implacable fuerza del Paricutín. No es un símbolo de un milagro, sino una lección de física y geología, un testimonio de cómo diferentes materiales reaccionan ante una de las fuerzas más poderosas de la Tierra. ¿Y por qué ocurrió esto aquí? ¿Por qué en este campo de maíz y no en otro? La respuesta se encuentra en las profundidades de la corteza terrestre. México se encuentra en una zona de intensa actividad tectónica. La placa de Cocos, una placa oceánica, se está deslizando constantemente por debajo de la placa de Norteamérica en un proceso llamado subducción. A medida que la placa de Cocos se hunde en el manto terrestre, el calor y la presión extremos hacen que la roca se derrita, formando magma. Este magma, al ser menos denso que la roca circundante, busca ascender. A veces, encuentra caminos para alimentar a los grandes volcanes. Otras veces, como en el caso del Paricutín, encuentra una debilidad en la corteza y la atraviesa en un evento único y directo. El nacimiento del Paricutín fue la culminación de un proceso geológico que lleva millones de años en marcha. La erupción continuó, con diferentes niveles de intensidad, durante 9 años, 11 días y 10 horas. Finalmente, en marzo de 1952, el Paricutín dio su último suspiro. Las explosiones cesaron, los flujos de lava se detuvieron y el volcán entró en un silencio permanente. Había alcanzado una altura final de 424 metros desde el suelo del valle donde nació. El campo de maíz había desaparecido para siempre, y en su lugar había una nueva montaña y más de 233 kilómetros cuadrados de paisaje cubierto por un manto negro de roca volcánica, conocido localmente como Malpais. El fin de la erupción no fue el fin de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, el de la recuperación. Este paisaje, aparentemente estéril y sin vida, se convirtió en un laboratorio natural para estudiar la sucesión ecológica. Los primeros en llegar a la roca desnuda son los pioneros, los líquenes. Estos organismos asombrosos, una simbiosis entre un hongo y un alga, pueden sobrevivir en las condiciones más duras. Lentamente, secretan ácidos que descomponen la superficie de la roca, creando el primer atisbo de suelo. Cuando los líquenes mueren, su materia orgánica enriquece estas pequeñas grietas. Después de los líquenes, llegan los musgos, que pueden retener más humedad y crear una capa de suelo más gruesa. Luego, las semillas de plantas resistentes, transportadas por el viento o las aves, encuentran un lugar donde germinar. Pequeños helechos, pastos y arbustos comienzan a afianzarse, sus raíces continúan el trabajo de romper la roca. Con el tiempo, estos pioneros preparan el terreno para plantas más grandes, y eventualmente, los árboles comenzarán a crecer de nuevo. Es un proceso increíblemente lento, pero es un poderoso recordatorio de la tenacidad de la vida. El legado del Paricutín es inmenso. Para la ciencia, fue un regalo sin precedentes. ¿Alguna vez te has preguntado qué maravillas se esconden justo debajo de la superficie de nuestro mundo? Solemos mirar hacia las estrellas en busca de asombro, o a las cimas de las montañas en busca de majestuosidad. Pero hoy, nuestro viaje nos llevará en la dirección opuesta. Nos sumergiremos en las entrañas de la Tierra, en un reino esculpido no por manos humanas, sino por el más paciente y poderoso de los artistas, el tiempo. Nos encontramos en la isla de Mallorca, en España. Un lugar famoso por su sol y sus playas de aguas turquesas. Pero la verdadera joya de esta isla no siempre está a la vista. Ocultas bajo el paisaje mediterráneo, se encuentran las cuevas del Drac, un laberinto subterráneo que desafía la imaginación y nos cuenta una historia de millones de años. El nombre Cuevas del Drac se traduce como Cuevas del Dragón. Y aunque no encontraremos bestias míticas escupiendo fuego, la sensación al entrar es la de penetrar en el cubil de una criatura colosal. Es un mundo de silencio, oscuridad y formaciones geológicas tan extrañas y hermosas que parecen pertenecer a otro mundo. Acompáñanos en este descenso a uno de los espectáculos subterráneos más impresionantes que conocerás, para descubrir cómo la naturaleza, con sus herramientas más simples, ha construido una catedral de piedra. Nuestro viaje comienza con una pregunta fundamental: ¿cómo se forma algo tan vasto y complejo?
La respuesta es una lección de paciencia geológica. La historia de las cuevas del Drac se remonta a la era del Mioceno, hace más de 5 millones de años. En aquel entonces, la isla de Mallorca estaba emergiendo del mar, y la roca que la compone, principalmente piedra caliza, quedó expuesta a los elementos. Aquí es donde entra en juego el protagonista silencioso de nuestra historia, el agua. El agua de lluvia, al caer a través de la atmósfera y filtrarse por el suelo, absorbe dióxido de carbono. Esta simple adición la convierte en una solución ligeramente ácida, conocida como ácido carbónico. Puede que no suene muy potente, pero dale a este ácido millones de años, y será capaz de disolver montañas enteras. Gota a gota, esta agua acidulada se infiltró a través de las fisuras y grietas de la roca caliza. La piedra caliza está compuesta de carbonato de calcio, un mineral que reacciona y se disuelve lentamente en contacto con el ácido carbónico. Imagina un cubito de azúcar bajo un lento goteo de agua. Ahora, multiplica ese proceso por una escala de tiempo que nuestra mente apenas puede comprender. Lo que comenzó como diminutas grietas, con el paso de los eones, se ensanchó para convertirse en pasadizos. Las cámaras se vaciaron, creando enormes bóvedas subterráneas. El agua, armada con tiempo y una pizca de química, se convirtió en la más paciente de las escultoras, tallando un palacio subterráneo de casi 1200 metros de longitud y con profundidades que alcanzan los 25 metros bajo la superficie. Pero el agua no solo se llevó material, también lo trajo de vuelta, creando la impresionante decoración que adorna cada rincón de la cueva. Este es el segundo acto de la creación de esta maravilla natural. Una vez que las cavidades fueron formadas, el goteo de agua continuó. Pero esta vez, las condiciones cambiaron ligeramente. A medida que una gota de agua rica en carbonato de calcio disuelto se filtraba hasta el techo de una de estas cámaras, entraba en contacto con el aire. Este contacto liberaba parte del dióxido de carbono, invirtiendo la reacción química. El resultado es que el agua ya no podía retener tanto mineral disuelto, y una minúscula partícula de calcita, una forma cristalina de carbonato de calcio, se depositaba en el techo. Gota tras gota, partícula tras partícula, a lo largo de miles y miles de años, estos depósitos crecieron hacia abajo, formando las icónicas estalactitas. Penden del techo como agujas de hielo mineral, desafiando la gravedad en un crecimiento increíblemente lento, a un ritmo de aproximadamente 1 centímetro por siglo. Sí, has oído bien, un solo centímetro cada 100 años. Cada una de estas formaciones es un reloj geológico que ha estado marcando el tiempo en la más profunda oscuridad. Y donde una gota caía al suelo, el proceso se repetía. Al impactar, la gota liberaba más dióxido de carbono y depositaba otra minúscula carga de calcita. Con el tiempo, estos depósitos crecieron hacia arriba desde el suelo, formando las estalagmitas. A menudo son más anchas y redondeadas que sus contrapartes del techo. El verdadero espectáculo visual ocurre cuando una estalactita y una estalagmita finalmente se encuentran. Después de milenios de crecer la una hacia la otra, se fusionan en una columna sólida, un pilar natural que parece sostener el peso de la montaña. Observar estas columnas es como ver un abrazo congelado que ha tardado cientos de miles de años en completarse. Mientras avanzamos por las distintas salas, como la Cueva Negra o la Cueva Blanca, vemos un catálogo completo de lo que los geólogos llaman espeleotemas. No solo hay estalactitas y estalagmitas. Vemos coladas, que parecen cascadas de piedra congeladas en el tiempo, formadas por finas capas de agua que fluyeron por las paredes. Y si observamos con atención, podemos encontrar helictitas, formaciones extrañas y delicadas que crecen en cualquier dirección, curvándose y retorciéndose como si la gravedad no existiera para ellas. Su formación exacta sigue siendo un tema de estudio, pero se cree que la capilaridad y las corrientes de aire juegan un papel crucial en su caprichoso crecimiento. Los colores de la cueva también cuentan una historia. El blanco puro es la calcita en su estado más prístino. Pero cuando el agua arrastra otros minerales, las formaciones se tiñen. Los tonos rojizos y ocres provienen de óxidos de hierro, mientras que otros minerales pueden aportar matices más oscuros. Cada color es una pincelada en este lienzo subterráneo. Pero mientras nos maravillamos con la geología, la cueva nos tiene reservada su mayor sorpresa. A medida que descendemos a las profundidades,
El sendero nos lleva a la orilla de una masa de agua tan vasta y serena que parece un espejismo. Este es el lago Martel, nombrado en honor al científico y explorador francés Édouard Alfred Martel, quien fue el primero en cartografiarlo extensamente en 1896. Este es uno de los lagos subterráneos más grandes del mundo. Con unos 115 metros de largo y hasta 30 de ancho, sus aguas cristalinas reflejan perfectamente las formaciones del techo, creando una ilusión de un espacio infinito. El silencio aquí es diferente. Es un silencio profundo, antiguo, que solo se ve acentuado por el eco ocasional de una gota de agua que cae, el único sonido que marca el paso del tiempo. Pero ¿de dónde viene toda esta agua? El lago Martel se alimenta principalmente por la filtración de agua de lluvia, pero tiene una característica maravillosa: sus aguas son ligeramente salobres. Esto no es porque esté conectado directamente con el Mediterráneo, que se encuentra a pocos cientos de metros de distancia. La explicación es más sutil. La presión del agua del mar, que es más densa, se ejerce a través de la porosa roca caliza, provocando que una pequeña cantidad de agua salada se filtre y se mezcle con el agua dulce del lago. Es un equilibrio hidrogeológico delicado, un recordatorio constante de la conexión de este mundo subterráneo con el océano exterior. Uno podría pensar que un entorno de oscuridad total, humedad constante y recursos limitados sería un lugar sin vida. Pero la vida es tenaz, y en las cuevas del Drac ha encontrado una manera de prosperar en formas extraordinarias. Este campo de estudio se llama bioespeleología, la biología de las cuevas. Los habitantes de este reino subterráneo se conocen como troglobios, organismos que han evolucionado para vivir permanentemente en la oscuridad. La adaptación más obvia es la pérdida de lo innecesario. En un mundo sin luz, los ojos son un gasto de energía inútil. Muchos de los habitantes de la cueva son ciegos. De la misma manera, la pigmentación de la piel, que protege de la radiación solar, no tiene ninguna función aquí. Por eso, muchos de estos animales son blancos o translúcidos, dándoles una apariencia fantasmal. Al concluir nuestro recorrido y prepararnos para volver a la luz del sol, es imposible no sentirse transformado. Y los elementos. Nos dirigimos al archipiélago de Hawái, a la isla de Kauai, para maravillarnos ante la majestuosidad de la costa de Napali. Piensen en un muro de 17 millas de largo. Un muro que no está hecho de ladrillos, sino de roca volcánica viva, que se eleva desde el mar de Zafiro hasta alturas que alcanzan los 4,000 pies. No es una pared lisa y monótona. Es un tapiz de crestas afiladas como cuchillos, valles colgantes de un verde imposible y acantilados que se pliegan sobre sí mismos como el telón de un teatro colosal. Cascadas como hilos de plata caen directamente al océano, y la niebla se arremolina en las cimas, añadiendo un aura de misterio. Para entender el origen de Napali, primero debemos pensar en el fuego. Toda la isla de Kauai es la cima de un maravilloso y masivo volcán en escudo que emergió del fondo del océano hace más de 5 millones de años. Esto la convierte en la más antigua de las principales islas hawaianas. Y su edad es el ingrediente secreto de su belleza. Durante millones de años, mientras las islas más jóvenes como la Gran Isla todavía estaban en plena construcción volcánica, Kauai ya estaba siendo desmantelada, pieza por pieza, por los elementos. Las rocas que forman los acantilados de Napali son principalmente basalto, una roca ígnea oscura formada por el enfriamiento de la lava. Capa tras capa de flujos de lava construyeron la isla, y si observan de cerca los acantilados, a menudo se pueden ver estas capas horizontales, como las páginas de un libro de historia geológica. Pero la construcción fue solo el primer acto. El verdadero artista aquí es la erosión, actuando en una escala de tiempo casi inimaginable. Una vez que el vulcanismo cesó, la isla comenzó un lento proceso de hundimiento bajo su propio peso, un fenómeno llamado subsidencia isostática. Este hundimiento inclinó la isla, contribuyendo a la caída abrupta de sus bordes hacia el mar. Y entonces, el agua, en todas sus formas, comenzó su trabajo de escultura. En el centro de Kauai se encuentra el monte Guayalil, uno de los lugares más lluviosos del mundo, que recibe un promedio de más de 450 pulgadas de lluvia al año. Toda esa increíble cantidad de agua tiene que ir a alguna parte. Fluye hacia el mar a través de innumerables arroyos y ríos que descienden por las laderas del antiguo volcán. En la costa norte,
Estos arroyos han estado tallando la roca basáltica durante millones de años. No se trata de un proceso suave. Son aguaceros torrenciales que crean cascadas con la fuerza suficiente para arrancar rocas y tierra, excavando valles profundos y estrechos en la estructura de la isla. Estos valles, como Kalalau, Onopu y Hanakapiai, son los espacios negativos del paisaje, los cortes profundos que definen las imponentes crestas entre ellos. Las crestas afiladas y estriadas, conocidas como pali, son simplemente la roca que los arroyos de ambos lados aún no han podido erosionar. Pero la erosión no solo viene de arriba. La costa de Napali se enfrenta directamente a la furia del Océano Pacífico. Durante los meses de invierno, enormes olas, nacidas de tormentas a miles de millas de distancia en el Pacífico Norte, se estrellan contra la base de los acantilados con una fuerza implacable. Esta acción constante de las olas socava la base de la roca, creando cuevas marinas y arcos. Con el tiempo, la roca superior, privada de su soporte, colapsa en el mar en deslizamientos de tierra masivos. Este proceso es la razón por la que los acantilados mantienen su perfil vertical y dramático, en lugar de desgastarse en una pendiente suave. Es una batalla constante. La lluvia talla desde arriba, y el océano golpea desde abajo. El resultado es esta obra maestra de la erosión. Este aislamiento geográfico, esta fortaleza natural creada por acantilados infranqueables, ha convertido los valles de Napali en laboratorios vivientes de la evolución. Antes de que llegara cualquier forma de vida, estos valles eran lienzos de roca en blanco. Pero la vida es tenaz. Las primeras semillas llegaron por aire, transportadas por el viento o adheridas a las plumas de las aves. Otras llegaron flotando a través del océano. Una vez que echaron raíces, estas plantas pioneras se encontraron en un paraíso aislado. Libres de la competencia y de los herbívoros de sus lugares de origen, pudieron evolucionar para llenar cada nicho ecológico disponible. El resultado es un tesoro de biodiversidad, con un asombroso número de especies de plantas endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. En las paredes de los acantilados, desafiando la gravedad, crecen plantas extraordinarias. Entre ellas se encuentran miembros del grupo de las lobelioides hawaianas, que en otras partes del mundo son pequeñas flores, pero aquí han evolucionado hasta convertirse en extrañas plantas leñosas con formas únicas, adaptadas para aferrarse a las grietas de la roca. El icónico árbol Ogia lewa, con sus flores rojas que parecen cepillos, es un colonizador primario de los flujos de lava y un pilar del ecosistema, proporcionando néctar vital para muchas aves nativas. Helechos raros y musgos cubren las superficies húmedas, creando jardines colgantes de un verde exuberante. Esta flora única, a su vez, sostiene una fauna igualmente especializada. Napali es un santuario crucial para las aves forestales hawaianas. Entre las flores de Ogia, se puede ver revoloteando a la papane, un pequeño mielero de color carmesí brillante, cuya llamada resuena en los valles. Otras aves nativas buscan refugio aquí, lejos de las presiones que han diezmado a sus poblaciones en otras partes de las islas. El nene, el ganso hawaiano y ave del estado, un pariente del ganso de Canadá que evolucionó para una vida terrestre, también se puede encontrar en algunas de las áreas más remotas. Los acantilados mismos son condominios para miles de aves marinas. Aves como la pardela de Newell y el petrel anillado de Hawái, ambas amenazadas, cavan madrigueras en las laderas para anidar. Los rabijuncos de cola roja, con sus elegantes plumas de cola, anidan en las repisas, y los albatros de Laysan utilizan las áreas más planas como pistas de despegue y aterrizaje. Para estas aves, los acantilados inaccesibles son la mejor protección contra los depredadores. Y donde la roca se encuentra con el agua, otro ecosistema vibrante cobra vida. Las aguas cristalinas al pie de los acantilados son un hervidero de actividad. Vainas de delfines giradores frecuentan las bahías, deleitando a los observadores con sus espectaculares saltos y giros acrobáticos. La tortuga verde marina, un reptil ancestral, se desliza con gracia por el agua, alimentándose de las algas que crecen en las rocas submarinas. Durante los meses de invierno, estas aguas reciben a unos visitantes mucho más grandes. Las ballenas jorobadas viajan miles de millas desde sus zonas de alimentación en Alaska hasta las cálidas y protegidas aguas de Hawái para aparearse y dar a luz. El sonido de su canto puede viajar por millas bajo el agua,
y la visión de una madre de 40 toneladas enseñando a su cría a saltar contra el telón de fondo de los acantilados de Napali es uno de los espectáculos más profundos de la naturaleza. En última instancia, la historia de la costa de Napali es una historia de aislamiento y protección a través de la inmensidad geológica. Su inaccesibilidad es su bendición. No hay carreteras que serpenten por estos acantilados. El acceso se limita a un sendero arduo y a menudo peligroso de 11 millas, o por mar, cuando las condiciones lo permiten. Esta dificultad ha preservado el paisaje de una manera que pocos lugares en la Tierra pueden igualar. Nos recuerda que la naturaleza es el arquitecto más paciente y el artista más audaz. En Napali, el fuego primordial de un volcán, la persistencia implacable del agua y la tenacidad silenciosa de la vida se han unido para crear una sinfonía de formas, colores y texturas. La naturaleza siempre tiene diferentes maneras de prosperar y lo que vamos a ver es un vivo ejemplo de ello. Hoy, vamos a explorar uno de los cuerpos de agua más maravillosos y paradójicos de nuestro mundo. Un lugar cuyo nombre evoca un color que rara vez muestra, un mar que en realidad es un océano en construcción, y un ecosistema que guarda en sus profundidades la esperanza para el futuro de la vida marina. Hablamos del impresionante Mar Rojo. A simple vista, sus aguas son de un azul cobalto increíblemente intenso, que contrasta con los desiertos ocres que lo rodean. Entonces, ¿de dónde viene su enigmático nombre? ¿Y cómo es posible que en este rincón del Munso, la Tierra se esté literalmente partiendo en dos para dar a luz a un nuevo océano? Olvida todo lo que crees saber. En los próximos minutos, vamos a sumergirnos en la ciencia del Mar Rojo. Descubriremos su violento origen geológico, resolveremos el misterio de su color, y exploraremos por qué sus asombrosos habitantes marinos son considerados por los científicos como auténticos supervivientes del futuro. Prepárate para un viaje a las profundidades de una maravilla natural en plena creación. Nuestra historia no comienza con agua, sino con fuego y una fuerza tectónica monumental. El Mar Rojo ocupa una ubicación geológica única. Se asienta sobre una de las grietas más activas de la corteza terrestre, el Gran Valle del Rift. Este es un lugar donde las placas tectónicas no chocan, sino que se separan. Hace unos 30 millones de años, la placa arábiga y la placa africana comenzaron un lento pero imparable proceso de separación. La corteza terrestre empezó a estirarse, a adelgazarse y a fracturarse, como si una cicatriz inmensa se abriera sobre la superficie del mundo. A medida que la Tierra se separaba, el suelo se hundió, creando una profunda y alargada depresión o fosa tectónica. En el fondo de esta fosa, la actividad volcánica era intensa. El magma del manto terrestre ascendía, creando nuevo suelo oceánico. Este proceso, conocido como expansión del fondo marino, es exactamente el mismo que dio origen al Océano Atlántico, solo que aquí lo estamos viendo en sus etapas iniciales. Por eso, los geólogos no consideran al Mar Rojo simplemente un mar, sino un océano embrionario. Hace unos 5 millones de años, esta fosa se había hundido lo suficiente como para que las aguas del Océano Índico, a través del estrecho de Bab el-Mandeb en el sur, se precipitaran y la inundaran por completo. Así nació el Mar Rojo. Y el proceso no se ha detenido. La península arábiga y África se siguen separando a un ritmo de 1 a 2 centímetros por año. Si esta danza tectónica continúa, dentro de decenas de millones de años, el Mar Rojo se habrá ensanchado hasta convertirse en un océano tan vasto como cualquiera de los que conocemos hoy. Justo en su centro, en la llamada fosa axial, nuevo material volcánico sigue emergiendo, construyendo activamente el suelo del océano del mañana. Ahora, abordemos el enigma principal. Si es un océano naciente de aguas azules, ¿por qué lo llamamos Mar Rojo? La respuesta no está en la geología, sino en la biología microscópica. El nombre se atribuye a un fenómeno natural espectacular pero intermitente. El responsable es un tipo de cianobacteria, un organismo fotosintético diminuto llamado Trichodesmium erythraeum. A menudo se le conoce como aserrín de mar por su apariencia al agruparse. En ciertas épocas del año, cuando la temperatura del agua y la concentración de nutrientes son las ideales, estas cianobacterias experimentan una explosión demográfica. Se reproducen a una velocidad asombrosa, formando enormes y densas floraciones o bloms que pueden cubrir cientos de kilómetros cuadrados en la superficie del mar. Mientras están vivas, estas colonias pueden tener un color verdoso o amarillento.
Sin embargo, el verdadero espectáculo cromático ocurre cuando la floración llega a su fin. Al morir, los miles de millones de células de Trichodesmium se descomponen y liberan un torrente de sus pigmentos internos. Uno de ellos, un pigmento rojo llamado ficoeritrina, tiñe el agua superficial de un característico color marrón rojizo. Imagina a los antiguos navegantes encontrándose con estas gigantescas manchas rojas flotando en el mar. Es la explicación científica más aceptada para el origen de su nombre. No es que el mar sea rojo, sino que, en ocasiones, se viste de rojo gracias a la vida y muerte de estos maravillosos microorganismos. Más allá de su nombre, el Mar Rojo es un laboratorio de condiciones extremas. Es uno de los cuerpos de agua más salinos del mundo. Esto se debe a una combinación de factores. Primero, tiene una conexión muy limitada con el Océano Índico, lo que restringe el intercambio de agua. Segundo, casi no recibe aporte de agua dulce, ya que no hay ríos importantes que desemboquen en él. Y tercero, está flanqueado por desiertos, lo que provoca una tasa de evaporación altísima bajo el sol abrasador. A medida que el agua se evapora, la sal se queda, concentrándose cada vez más. Sus temperaturas también son inusuales. No solo es cálido en la superficie, sino que sus aguas profundas son significativamente más cálidas que las de otros océanos. Pero lo más extraño se encuentra en su lecho marino. Allí existen fosas de salmuera caliente. Son depresiones llenas de un agua superdensa y extremadamente salada, calentada por la actividad geotérmica de la corteza terrestre. Estas piscinas de salmuera, con temperaturas que superan los 70 grados Celsius y cargadas de metales pesados, son letales para la mayoría de la vida marina. Sin embargo, albergan comunidades de microorganismos extremófilos que prosperan en condiciones que parecen sacadas de otro mundo. Pero la verdadera joya del Mar Rojo, su tesoro biológico más preciado, son sus arrecifes de coral. Se extienden por casi 2000 kilómetros y son un hervidero de biodiversidad. Pero lo que los hace verdaderamente especiales es su increíble resiliencia. Son, en esencia, supercorales. En un mundo donde el aumento de la temperatura de los océanos está causando el blanqueamiento y la muerte masiva de corales, los arrecifes del Mar Rojo parecen inmunes. ¿Cuál es su secreto? La respuesta, una vez más, está en su pasado geológico y evolutivo. Al final de la última edad de hielo, cuando el nivel del mar subió, los corales que recolonizaron el Mar Rojo tuvieron que pasar por un filtro ambiental extremo, el estrecho de Bab el-Mandeb. Las aguas en este punto de entrada sur son, y eran, mucho más cálidas y salinas que las del Océano Índico. Solo las larvas de coral que ya poseían una tolerancia genética al calor extremo pudieron sobrevivir a este viaje y establecerse en el interior del mar. Este proceso actuó como un cuello de botella evolutivo. A lo largo de generaciones, seleccionó naturalmente a las variedades de coral más termorresistentes. Como resultado, los corales del norte del Mar Rojo viven hoy en aguas que están muy por debajo de su umbral máximo de tolerancia al calor. Pueden soportar olas de calor que devastarían arrecifes en el Caribe o en la Gran Barrera de Coral australiana. Por esta razón, los biólogos marinos consideran al Mar Rojo un laboratorio natural único, un lugar donde podemos estudiar cómo podrían sobrevivir los corales en los océanos del futuro y, quizás, encontrar claves para ayudar a restaurar otros arrecifes en peligro. Esta condición de mar semicerrado también ha fomentado un alto nivel de endemismo. Alrededor del 10% de las más de 1200 especies de peces y el 10% de las 300 especies de coral duro que habitan aquí, no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Han evolucionado en relativo aislamiento, adaptándose a las condiciones únicas de este océano incipiente. En conclusión, el Mar Rojo es mucho más que una simple extensión de agua salada con un nombre curioso. Es un sistema dinámico y en constante evolución. Es una ventana directa a las fuerzas tectónicas que moldean la faz de nuestro mundo, un lugar donde podemos ver nacer un océano en tiempo geológico real. Es un ecosistema forjado en condiciones extremas, que ha dado lugar a una de las comunidades de coral más resistentes y esperanzadoras del mundo. Un recordatorio de que la vida, implica una nueva exploración. Hoy nos sumergimos en las profundidades de la Tierra para explorar uno de los espectáculos hídricos más impresionantes del mundo. Imaginen un río de un intenso color turquesa que, de repente, se encuentra con un abismo, precipitándose más de 100 metros en una caída atronadora.
No es una escena de una película de fantasía, sino un fenómeno geológico real y sobrecogedor, la cascada de Tamul. Ubicada en el corazón de la Huasteca Potosina, en México, Tamul no es solo una cascada, es el resultado de una compleja y maravillosa interacción de fuerzas geológicas, químicas e hidrológicas que han esculpido el paisaje durante millones de años. Nuestra primera parada en este viaje es una pregunta que surge instantáneamente al ver cualquier imagen de Tamul. ¿Por qué el agua tiene ese color tan vibrante? La respuesta no es magia, sino pura química en acción. El protagonista de este fenómeno es un compuesto llamado carbonato de calcio. La región de la Huasteca Potosina está dominada por una geología kárstica. Esto significa que el subsuelo está compuesto principalmente por rocas solubles, como la piedra caliza, que es rica en carbonato de calcio. A medida que el agua de la lluvia se infiltra en el suelo y fluye a través de acuíferos subterráneos, va disolviendo lentamente esta roca, cargándose de minerales. El río que alimenta la cascada, el río Gallinas, fluye a través de este lecho de piedra caliza. El agua, al estar saturada de partículas microscópicas de carbonato de calcio en suspensión, interactúa con la luz solar de una manera muy particular. Estas partículas son de un tamaño tal que dispersan las longitudes de onda de la luz correspondientes a los tonos azules y verdes, mientras que absorben otras longitudes de onda del espectro. Este fenómeno, conocido como dispersión de Rayleigh, es el mismo que explica por qué el cielo es azul. En el caso del agua de Tamul, la alta concentración de estos cristales de calcio finamente divididos provoca que la luz reflejada hacia nuestros ojos sea predominantemente de un hipnótico color turquesa. Es maravilloso pensar que no estamos viendo un colorante en el agua, sino el efecto óptico de millones de diminutos cristales minerales danzando en suspensión. La intensidad del color puede variar dependiendo de la estación, la cantidad de lluvia y la concentración de sedimentos, pero la base química de su belleza permanece constante. Una de las características más singulares de la cascada de Tamul es su propio origen. No es el final de un río, sino más bien el nacimiento de uno nuevo. Aquí es donde la geografía nos regala una lección sobre la dinámica de los sistemas fluviales. La cascada se forma por la caída del río Gallinas, que viene fluyendo a cierta altitud, sobre el cauce de otro río, el Santa María. El río Gallinas, como mencionamos, es el que porta las aguas turquesas cargadas de calcio. Por otro lado, el río Santa María, que fluye por el fondo del cañón, suele tener aguas más oscuras y templadas, con una composición química diferente. Justo en el punto de la caída, estos dos ríos se fusionan. El río Gallinas, literalmente, deja de existir para dar su caudal y su nombre al río que nace de esta unión. A partir de la cascada, la corriente combinada de ambos ríos pasa a llamarse río Tampaón. Por lo tanto, Tamul es, en esencia, una monumental confluencia vertical. Este encuentro es un espectáculo de contrastes. Desde arriba, vemos el tranquilo y plano discurrir del Gallinas, que de pronto se precipita al vacío. Abajo, el Santa María lo recibe, creando una zona de intensa turbulencia donde las dos masas de agua se mezclan. Este proceso no solo es visualmente impactante, sino que también tiene consecuencias ecológicas, al combinar las temperaturas, los nutrientes y los sedimentos de dos ecosistemas fluviales distintos en un punto exacto, creando un nuevo hábitat río abajo. La cascada en sí misma es impresionante, pero el escenario que la enmarca es igualmente extraordinario. Tamul cae por la pared de un cañón que alcanza hasta 300 metros de profundidad. Este cañón no se formó de la noche a la mañana, es el producto de millones de años de erosión fluvial. El río Santa María, que fluye en la base, ha sido el principal arquitecto de esta maravilla geológica. Durante eones, el flujo constante del agua, armado con sedimentos y rocas que arrastra en su corriente, ha actuado como una lija líquida sobre la piedra caliza. Día tras día, siglo tras siglo, el río ha ido cortando, disolviendo y tallando la roca, profundizando su cauce y creando las paredes verticales que vemos hoy. La forma del cañón nos cuenta una historia. Las paredes casi verticales indican que el proceso de erosión ha sido predominantemente hacia abajo, una señal de la fuerza y la persistencia del río. Además, la naturaleza kárstica del terreno acelera este proceso. El agua no solo erosiona mecánicamente la superficie, sino que también se filtra por las grietas y fisuras de la piedra caliza,
disolviéndola desde adentro y debilitando la estructura de las paredes del cañón. Este proceso continuo de erosión y disolución también es responsable de la formación de otras características geológicas en la zona, como cuevas y sótanos. Una de las más notables es la Cueva del Agua, una caverna inundada cerca de la cascada, que es esencialmente un cenote. Se formó cuando el techo de una cámara subterránea, excavada por el agua, colapsó, revelando una piscina de agua cristalina y profunda. Es una ventana directa al sistema hidrológico subterráneo que alimenta a toda la región. Las paredes del cañón y los alrededores de la cascada no son solo roca inerte, son el soporte de un ecosistema vibrante y adaptado a condiciones extremas. La constante humedad generada por la bruma de la cascada crea un microclima sin igual en las paredes rocosas. En estas paredes verticales, donde el suelo es escaso o inexistente, prosperan plantas especializadas. Podemos encontrar una gran variedad de musgos, helechos y bromelias que se aferran directamente a la roca. Estas plantas son capaces de capturar la humedad y los nutrientes directamente del aire y del agua que escurre por las paredes. Su presencia no solo añade un tapiz verde al paisaje, sino que también contribuye a la bioerosión. Sus raíces se introducen en las microfisuras de la roca, ayudando, muy lentamente, a descomponer LA y a crear nuevo suelo. Este ecosistema vertical también es hogar de una fauna específica. Diversas especies de aves, como los vencejos de collar blanco, utilizan las cornisas y grietas de las paredes del cañón como sitios de anidación seguros, protegidos de los depredadores terrestres. El estruendo constante de la cascada ofrece un camuflaje acústico que puede ayudar a proteger sus nidos. Además, en las aguas del río Tampaón, justo después de la confluencia, la mezcla de aguas crea condiciones propicias para diferentes especies de peces que se benefician de la oxigenación y los nutrientes aportados por la cascada. Es un recordatorio de cómo la vida se abre paso y se especializa incluso en los entornos más desafiantes. Al final de nuestro recorrido, la cascada de Tamul se revela no como una simple caída de agua, sino como un sistema dinámico y complejo. Es un punto de encuentro donde la química colorea el agua, donde dos ríos se funden para dar vida a un tercero, y donde la fuerza implacable del agua y el tiempo han esculpido un monumento geológico. Hemos visto cómo la composición mineral de la roca da lugar a un espectáculo óptico, cómo la confluencia de ríos define la geografía y cómo la vida se adapta a las paredes verticales creadas por la erosión. Tamul es una clase magistral de geología, hidrología y ecología en vivo y en directo. Nos recuerda que los paisajes más espectaculares del mundo son el resultado de procesos naturales que operan en escalas de tiempo que apenas podemos concebir. Cada gota de agua que se precipita por ese abismo de 105 metros forma parte de un ciclo inmenso y poderoso que modela continuamente la superficie de nuestro mundo. La próxima vez que vean la imagen de una cascada, recuerden que detrás de su belleza hay una historia escrita en el lenguaje de la roca, el agua y el tiempo. Y así termina nuestro viaje por las cascadas de Tamul, un verdadero tesoro natural de México. Si te quedaste con la boca abierta y quieres seguir explorando las maravillas de nuestro mundo, suscribirte al canal para no perderte ni uno solo de nuestros próximos videos llenos de curiosidades asombrosas. Regálanos un gran me gusta si disfrutaste de este recorrido. Tu apoyo nos ayuda muchísimo. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva aventura. Hasta la próxima exploración. Una de las maravillas geológicas más impactantes de nuestro mundo. Imaginen por un momento caminar a través de valles imponentes, rodeados por picos nevados que rasgan el cielo, para de pronto encontrarse frente a una montaña que parece haber sido pintada. No con uno o dos colores, sino con una paleta completa de franjas que van del rojo terroso al verde turquesa, pasando por el amarillo mostaza y el lavanda. Esto no es una ilusión. Es un lugar real, conocido como Vinicunca, o la montaña de los 7 colores. A primera vista, Vinicunca desafía la lógica. Parece una obra de arte surrealista, un lienzo gigante donde una fuerza desconocida ha trazado líneas de color con una precisión asombrosa. Pero este fenómeno no es obra de la casualidad, sino el resultado de una serie de procesos naturales increíblemente poderosos y pacientes, que se han desarrollado a lo largo de millones de años. Para entender cómo se creó este espectáculo visual, debemos convertirnos en detectives geológicos, retroceder en el tiempo y leer la historia que nuestro propio mundo ha escrito en la roca.
El viaje para descifrar el secreto de Vinicunca comienza con una fuerza monumental, la tectónica de placas. Hace millones de años, la placa de Nazca, en el fondo del Océano Pacífico, comenzó a deslizarse por debajo de la placa sudamericana en un proceso continuo de subducción. Esta colisión titánica, que continúa hasta el día de hoy, arrugó el borde del continente como si fuera una alfombra, levantando del suelo una de las cadenas montañosas más largas y altas del mundo, los Andes. Este evento cataclísmico fue el primer paso, fue la creación del lienzo en blanco sobre el cual se pintaría nuestra obra maestra. Mucho antes de ser una montaña, esta región era una cuenca sedimentaria. Durante eones, ríos, lagos y mares interiores depositaron capa sobre capa de materiales. Arena, lodo, arcilla y fragmentos de roca de distinta composición química se fueron acumulando en estratos perfectamente horizontales, como las páginas de un libro. Cada capa, depositada en una era diferente, tenía su propia receta mineralógica única. Había capas ricas en hierro, otras ricas en arcillas con magnesio, y otras compuestas de arenisca blanquecina. El libro de la historia de la Tierra se estaba escribiendo, página por página. El empuje incesante de las placas tectónicas no solo levantó estas capas, sino que también las comprimió y, lo más importante, las inclinó. Imaginen tomar ese libro de páginas horizontales y ponerlo de pie, casi verticalmente. De repente, los bordes de todas las páginas de colores son visibles al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que ocurrió en Vinicunca. Las fuerzas geológicas inclinaron los estratos sedimentarios en un ángulo de hasta 60 grados, exponiendo estas franjas de colores al mundo. Sin embargo, durante milenios, este tesoro geológico permaneció oculto, cubierto por un grueso manto de hielo y nieve perpetua. La altitud extrema, que supera los 5.200 metros sobre el nivel del mar, mantenía la montaña congelada. Fue solo en las últimas décadas, a medida que el clima global ha ido cambiando y las temperaturas han aumentado, que el glaciar que cubría Vinicunca comenzó a retirarse. La erosión del viento, la lluvia y el agua de deshielo terminaron el trabajo, barriendo los depósitos superficiales más recientes y puliendo las rocas de abajo, revelando finalmente la increíble paleta de colores que había estado esperando pacientemente su momento para brillar. Ahora bien, ¿de dónde provienen exactamente estos colores tan vivos? No son una capa de pintura superficial, es el color intrínseco de la propia roca, una firma química de su composición. Cada franja nos cuenta una historia mineralógica distinta. La franja más llamativa, de un color rojo intenso o rosado, debe su tonalidad a la presencia de óxido de hierro. Es, en esencia, herrumbre a una escala geológica. Arcillas ricas en hierro, al entrar en contacto con el oxígeno y el agua a lo largo de millones de años, se oxidaron, tiñendo la roca de ese color vibrante y profundo. Las tonalidades amarillas, ocres y mostaza son el resultado de la presencia de sulfuro de hierro o limonita. Son compuestos donde el hierro se combina con azufre y agua. Dependiendo de la concentración y del grado de oxidación, estos minerales pueden presentar una gama de colores que va del amarillo pálido al marrón dorado. Las hermosas franjas de color verde o turquesa son, quizás, las más complejas. Su color proviene de la clorita, un filosilicato rico en hierro y magnesio. Este mineral se forma bajo condiciones de metamorfismo de bajo grado, lo que significa que las rocas sedimentarias originales fueron sometidas a cierto grado de presión y temperatura, alterando su estructura química y dando lugar a este distintivo color verdoso. Las líneas blancas o grisáceas que atraviesan la montaña están compuestas por areniscas ricas en cuarzo y rocas carbonatadas como la calcita. Son los sedimentos más claros, que contrastan de forma espectacular con los colores más intensos que las rodean. Finalmente, las tonalidades más inusuales, como el lavanda o el púrpura, son producto de mezclas más complejas. Generalmente se atribuyen a la presencia de goetita o a una combinación de diferentes arcillas y óxidos, posiblemente con trazas de manganeso, que en conjunto crean estos tonos delicados y sorprendentes. Vinicunca no es una sola pintura, sino una galería de arte mineral. Pero la maravilla de Vinicunca no termina en su geología. La montaña es el epicentro de un ecosistema de gran altitud, un mundo donde la vida se aferra y prospera en condiciones que para nosotros serían extremas. A más de 5.000 metros, el aire es delgado,
con aproximadamente la mitad de oxígeno que al nivel del mar. La radiación ultravioleta del Sol es intensa, los vientos son implacables y las temperaturas pueden oscilar drásticamente entre el día y la noche. Vivir aquí requiere adaptaciones extraordinarias. Y los campeones de esta adaptación son, sin duda, los camélidos andinos, la vicuña y la alpaca. Estos elegantes animales no son simplemente ovejas de montaña, son maravillas de la evolución. Su secreto para sobrevivir a la falta de oxígeno reside en su sangre. Poseen una cantidad mucho mayor de glóbulos rojos que la mayoría de los mamíferos, y su hemoglobina tiene una afinidad por el oxígeno excepcionalmente alta. Esto significa que cada respiración es increíblemente eficiente, capturando la mayor cantidad posible de las escasas moléculas de oxígeno. Además, están protegidos por uno de los vellones más finos y densos del reino animal. Esta capa de lana actúa como un aislante térmico perfecto, atrapando el calor corporal durante las noches heladas y protegiéndolos de los vientos cortantes. Incluso sus patas están adaptadas, con almohadillas suaves que les permiten caminar sobre el suelo frágil sin causar erosión, a diferencia de los cascos de otros animales. Mirando hacia el cielo, si la suerte acompaña, es posible observar la silueta majestuosa del cóndor andino. Con una envergadura que puede superar los 3 metros, es el rey de los cielos andinos. El cóndor es un maestro de la eficiencia energética. Rara vez bate sus alas, prefiriendo planear sin esfuerzo sobre las corrientes de aire caliente que se elevan desde las laderas de las montañas. Este dominio del vuelo le permite patrullar vastos territorios en busca de alimento con un gasto mínimo de energía, una estrategia vital en un entorno donde las calorías son valiosas. Y la base sobre la que se sostiene todo este ecosistema es una planta humilde pero increíblemente resistente, el ichu. Esta hierba dura y espinosa crece en matas densas y es una de las pocas especies vegetales capaces de soportar las condiciones extremas de la puna. Sus raíces profundas ayudan a estabilizar el suelo, previniendo la erosión, y sus hojas son la principal fuente de alimento para las vicuñas y alpacas. Sin el ichu, la vida animal a esta altitud sería prácticamente imposible. En conclusión, Vinicunca, la montaña de los 7 colores, es mucho más que una simple atracción visual. Es una lección magistral de geología, una crónica de la violenta y paciente historia de nuestro mundo. Es un testimonio de cómo fuerzas titánicas como la tectónica de placas y procesos químicos sutiles como la oxidación pueden colaborar para crear una belleza sobrecogedora. Al mismo tiempo, es el escenario de una increíble historia de supervivencia, el hogar de seres vivos que han desarrollado adaptaciones asombrosas para prosperar en uno de los entornos más desafiantes de la Tierra. Si te ha gustado el viaje por esta maravilla de montaña, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar las notificaciones para no perderte más videos como este. Hasta la próxima exploración.